¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Licenciado, Buenas buenas noches. noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Buenas Todo buenas noches, noches. licenciado. Licenciado, buenas Buenas noches. noches. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo volverlos a escuchar, esperando pues que se encuentren muy bien. Imagino también que ya estamos realizando las pruebas de diagnóstico, ¿no? No se olviden, por favor, en ese caso, ¿sí? En nuestra materia nosotros tenemos que realizar lo que son tres asignaturas, ¿no? Que es historia, ciudadanía y cívica también, ¿no? Por ende es Licenciado, buenas importantísimo. noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ingresar en este caso a nuestra plataforma, ¿no? De igual manera, chicos, recordarles, sí, directamente que en este caso la plataforma siempre está habilitada para que ustedes directamente puedan ingresar, sí, y en caso de tener alguna duda, algún inconveniente, con toda la confianza del mundo, por favor, nos llaman, nos escriben, que estamos directamente aquí para ayudarnos, ¿no? De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Aquellos que tal vez tengamos un saldo pendiente para irnos igualando durante este año lectivo, ¿no? Y también es muy importante los documentos, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir reforzando lo que es directamente nuestro contenido, ¿sí? Y con eso directamente vamos a verificar qué tipo de cambios se han dado directamente en nuestra sociedad, ¿no? Recordemos que prácticamente las bases fundamentales, ¿sí? Nos dejó la sociedad griega y por ende directamente seguimos directamente en una sociedad bastante participativa, una sociedad directamente establecida en base normativas y sobre todo directamente en base a la Constitución, ¿no? Dentro de la Constitución también se enfocan en la convivencia y también en los derechos que deben tener directamente los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿qué tipo de derechos tenemos nosotros? Derecho al Derecho a estudiar. voto. Ya, muy bien, derecho a estudiar. Derecho al respeto. Un nombre Excelente. y un apellido. Diga un nombre y un apellido, muy bien. Derecho al respeto. Al respeto, excelente, muy bien, ¿no? Derecho a ¿Cuál la es el salud. derecho directamente que nosotros nos enfocamos dentro de cuando nosotros cometemos un error o una equivocación? Nosotros automáticamente perdemos un derecho y obviamente somos juzgados. También, ¿qué derecho será? Justicia. La privación de libertad. En este caso, lo que es la libertad, ¿no? Si bien es cierto, nosotros en la actualidad gozamos de muchos privilegios, de muchos derechos, y que sobre todo, pues, garantiza una convivencia armónica de parte de las autoridades hacia la población en general, ¿no? Recordemos que las normativas como tal se enfocan en esto, en establecer normativas de convivencia, en manifestar qué actividades podemos hacer, cómo debe ser nuestro comportamiento y sobre todo si tal vez nos equivocamos o fallamos directamente, vamos a tener lo que son sanciones correspondientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, por el delito de robo en la actualidad, ¿cuántos años o qué tipo de sanciones tenemos nosotros? 2 años. Tenemos 2 2 años. años. Muy bien. Ahora, en el caso directamente de fraude, en el caso directamente de lo que sería robos, por decirlo así, a un sistema bancario, ¿cuántos años de cárcel nosotros tendríamos? Dependiendo. Puede ser 1 año, 2 años, meses. Ok, depende mucho, ¿no? Directamente cómo somos acusados, qué tipo de errores cometimos y eventualmente en este caso ¿sí? Tenemos lo que son las sanciones correspondientes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer que a pesar de tener lo que es una sociedad más participativa, más de convivencia, por decirlo así, también tenemos normativas de sanción.
¿no? En donde prácticamente debemos garantizar una convivencia armónica, es decir, no puedo causarle daño a otro compañero, a otro habitante, a otra persona, ¿sí? Sin tener directamente ningún tipo de castigo como tal, ¿no? Entonces, nosotros somos sujetos a la Constitución y también nos establecen directamente parámetros que nosotros no debemos realizar, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿qué tipo de situaciones, en este caso, derechos o obligaciones tenemos como ciudadanos? Respetar a las personas. Tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. Ya, muy bien, participación en la política, excelente. ¿Qué más? ¿Qué tipo de derechos o obligaciones como ciudadanos tenemos? Derecho a la salud. El Ok, derecho a ser respetado. muy bien, derecho a la salud, derecho a una vida pacífica, podemos hablar directamente de una convivencia, estableciendo que la forma de vida de los ciudadanos siempre debe estar en constante crecimiento y sobre todo directamente solventando problemas sociales que nosotros podamos tener, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara en la actualidad, ¿qué tipo de problemas sociales tenemos? Los problemas Delincuencia. sociales como la delincuencia. Ya, muy bien, puede ser la delincuencia, ¿qué más? La El corrupción. abuso Derecho de la autoridad. educación. Derecho de la educación, ok. Muy bien, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Prácticamente de que como obligación nosotros debemos directamente pagar lo que son impuestos también, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿todos pagamos impuestos o hay un cierto grupo que no lo hace? ¿O todos lo hacemos? En la Todos. actualidad hay mucha gente que no lo hace, evaden impuestos. Hay Excelente, y muchas eso es personas un ilegales. delito. Muy bien. Evadir lo que son impuestos o pagos en general, ¿no? Entonces, bien, nosotros tenemos derechos y obligaciones como ciudadanos, ¿no? Por ende, directamente nosotros estamos apoyados a la Constitución. En este caso, ninguna autoridad, ningún representante político puede establecer un ataque, por decirlo así, a la población, afectar la integridad directamente de otra persona sin tener sanciones correspondientes, ¿no? Por ende, el presidente, las autoridades, hablamos directamente de los representantes de los partidos políticos, toda actividad o toda ley que en este caso desean crear, siempre debe apegarse lo que es a la Constitución, ¿no? Por ende, pues, aunque sea presidente de la República, no puedo decir, yo quiero crear esta ley, esta se mantiene y esto debe hacerse. No, ¿sí? Entonces, apegado a la Constitución y sobre todo directamente con la frialdad de que no afecte al ciudadano como tal, ¿no? Entonces, cuando crean de esa manera, directamente pueden llegar a ser destituidos, ¿no? Por ende, toda normativa siempre debe ser, y en ese caso, establecida en parámetros de consumo, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, cuando algún representante quiere plantear, cambiar algún tema, plantear otra situación, siempre debe ser sujeto a consulta. ¿Hemos tenido los casos de consulta tal vez? Las consultas populares, Sí. ok, Sí. las hemos tenido, ¿no? Entonces, miren, garantizan directamente lo que es la participación en deberes y en derechos, ¿no? Tratando de igual manera de erradicar lo que son problemas sociales. Por ejemplo, un problema social que todavía nosotros no hemos logrado erradicar prácticamente es la discriminación. ¿Será que todavía existe o ya se perdió totalmente? Todavía existe. Sí existe. Sí Sí existe existe, todavía. muy bien. Todavía ¿En todos los existe. parámetros o solamente en un parámetro nada más? Digamos, solamente en el deporte, por darles un ejemplo. En todas partes.
en todas partes nosotros podemos establecer lo que es el racismo como problema social, ¿no? De igual manera, nosotros podemos hablar, sobre todo directamente, problemas de discriminación, ¿sí? Entonces, en este caso, por lo general, nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sufrido de discriminación. ¿Verdad o mentira? Verdad. ¿Verdad? Ok, entonces miren, esos problemas que prácticamente nosotros podemos observarlo, no tan fuerte, ¿no? En nuestra sociedad, pero sin embargo, todavía no hemos logrado erradicarlos, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos ver personas, en este caso, con diferentes culturas, con diferentes etnias, con diferentes tipos religiosos, de género, deportivos, de igual manera, todos deben mantenerse en base al respeto y la convivencia, ¿no? Sin embargo, la discriminación se plantea todos los parámetros y eventualmente pues es un mal que nosotros no hemos logrado erradicarlo, ¿no? Igual que el racismo, y a pesar directamente que nos encontramos en 2026 con la tecnología más avanzada, con normativas más aceptables, vigentes en nuestra sociedad, todavía sigue siendo un problema fundamental y que prácticamente se dan en la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿en los países desarrollados existe la discriminación o no? Sí. Sí, todavía. Yo Sí, creo que a nivel del sí. mundo todavía hay. Ok, muy bien. Entonces, miren, a pesar de que puedan existir países sumamente desarrollados, en este caso, la discriminación todavía pues no se ha logrado erradicar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, Estados Unidos caracteriza directamente por ser un país bastante racista, y obviamente, pues, sus políticas son muy diferentes a la que nosotros, en este caso, las conocemos, ¿no? Por ende, directamente, pues, establecía parámetros de castigos, hablando directamente de personas que puedan tener otra nacionalidad, otro color de piel, y eventualmente, pues, en ese caso lo podemos establecer que en los últimos años las políticas de migración se han dado muy fuerte en Estados Unidos con la finalidad de que no ingresen más personas de otros territorios, en este caso a su país, ¿no? Y eso claramente es una muestra de discriminación como tal, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo preguntara acá, nosotros los ecuatorianos también discriminamos a nuestros vecinos, hermanos, familiares que tal vez en este caso sean de otro país, ¿o no? Sí, Sí, licenciado. también. Sí, 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 también. licenciado. Ok, entonces miren, esa situación Discriminación, nosotros racismo. también tenemos que cambiarla, ¿no? Porque directamente la base fundamental de la democracia es, en este caso, el fortalecer los valores. Y uno de los valores fundamentales que en los últimos años directamente se ha perdido es el respeto. El respeto, la tolerancia, el compromiso, la ayuda, el ser solidario. Entonces son valores que nosotros podemos inculcar dentro de nuestros hogares para que nuestros hijos, familiares, amigos, en este caso, sean un espejo, ¿sí?, para las demás personas y puedan directamente transformar lo que es directamente una sociedad más de convivencia, eliminar directamente estos problemas sociales y tratar en este caso de que todo marche de la mejor manera, ¿no? Ahora, también dentro de la sociedad griega que nosotros revisábamos la clase anterior, también lográbamos determinar lo que son sus formas de organización, ¿no? Y por ende, pues prácticamente dentro de la sociedad griega, en la parte fundamental, hablando del emperador, de las autoridades, prácticamente consideraban de origen divino y los demás estaban divididos en parámetros sumamente destacados, ¿sí? Ahora, me ayuda por favor en la presentación el señor o la señorita, muy bien. Dale un segundito. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosa Ofelia? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenas noches. Por favor. Matecos, extranjeros residentes, motor económico de Atenas. ¿Quiénes eran? Comerciantes, artesanos y profesionales griegos, no atenienses que residían de forma permanente en el país, en el polis, contribuyendo activamente a su economía.
Rol económico. Dominaban el comercio, la banca y la manufactura. Muchos alcanzaron gran prosperidad material sin accesos a poder político. Exclusión política. No podían votar, poseen tierras ni casarse legalmente con atenienses, debían pagar un impuesto especial, el metocoi, por su condición de residentes. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Por ejemplo, acá, miren, los griegos mantenían lo que es una sociedad bastante caracterizada por el control de todos los parámetros en base a las autoridades como tal, ¿no? Y otro grupo de los que más tuvo gran crecimiento económico fueron, pues, los metecos que se le conoce, ¿no? Que prácticamente eran artesanos, perdón, comerciantes, y que prácticamente vivían dentro de las polis o las sociedades griegas, ¿no? Sin embargo, ellos directamente no participaban en la elección directamente de autoridades como tal, ¿no? Pero sin embargo, en algunos casos directamente, sus recursos económicos sembraron de base fundamental para apoyar, en ese caso, a las autoridades, es decir, a los emperadores, ¿no? Que si bien es cierto, aquí también podemos establecer que las polis griegas estaban siempre representadas con una autoridad militar religiosa, ¿sí? Y que obviamente estaban custodiando estos territorios, ¿no? También podemos hablar en este caso que la educación como tal estaba bastante limitada, por decirlo así, directamente para esta organización social, porque todos los beneficios directamente tenía la población que era hijos nacidos de madre y padre ateniense como tal, ¿no? Y la sociedad, en este caso griega, que también se caracterizaba, era por la esclavitud. ¿Sí? Entonces, la esclavitud prácticamente fue una forma de explotar de un ser humano a otro ser humano con la finalidad de crear lo que son templos y monumentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del campo, cuando nuestros abuelitos, nuestros padres o querían comprar un animalito o un caballo, ¿qué tipo de cosas observaban para comprar el caballito? Que el animal esté en buen estado. Ya, muy bien, ¿qué más? Creo que el espacio de las tierras, para ver si tenían dónde habitarles. Ya, también puede ser, muy bien. ¿Qué más? Veía que Ya, el trabajador. ok, veían lo Le que es la revisaban los dentadura. dientes, licenciado, para ver cuántos años tiene. Ok, muy bien, también se verificaba de esa manera, ¿no? Obviamente con la finalidad, en ese caso, de hacer una buena compra. Entonces, miren, así como directamente compraban a los animalitos al día de hoy, asimismo lo hacían en su momento los griegos, ¿no? Entonces, prácticamente también eran utilizados para todas las actividades. Y otro departamento también importante que llegaron a tener los griegos, ¿sí? Era el departamento de los filósofos. Y aquí aparece uno célebre conocido como Aristóteles, ¿no? Que prácticamente era un filósofo que gozaba de muchos beneficios y que obviamente para aquella época las personas que contaban con bastante conocimiento eventualmente gozaban de todos los privilegios como tal, ¿no? Entonces Aristóteles salía directamente a una plaza, empezaba directamente a hablar y obviamente transmitía sus conocimientos, ¿no? Lo que garantizaba unas condiciones de vida sumamente rentables. Ahora, vamos a determinar cómo fue cambiando, fortaleciéndose también las características de los esclavos en Atenas. ¿Ok? ¿Me ayuda en la presentación el señor o la señorita? Ok. ¿Me ayuda por favor la señorita María Fanny, por favor? Licenciado, buenas noches. Eh, hacia Por favor. estatutos legales. Éramos propiedades y herramientas legales sin personalidad judicial ni derechos de Atenas. ¿Digo nomás?
Todo, por favor. Origen. Principalmente prisioneros guerra, dice, víctimas de la piratería y compradas en mercados del Mediterráneo. Minas de laurel y se tienen la vida y el ciudadanía. Dice. Patrullando. Ok, muy bien, parece que se nos iba un poquito la señal. Sí, excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿no? La esclavitud eventualmente era muy fuerte dentro de Atenas, ya que consideraban a los esclavos con una calidad de vida sumamente terrible y eventualmente eran utilizados para todo tipo de construcciones como tal, ¿no? Y prácticamente la mayoría de ellos, en este caso, eran enfocados en los trabajos, en crear lo que son los monumentos arquitectónicos, ¿no? También podemos establecer que contaban, en este caso, con diferentes departamentos. Uno de ellos conocido como la eclesía, ¿no? Que prácticamente se reunían directamente para, en este caso, votar y elegir directamente leyes normativas, y mientras que la Bolue prácticamente era el Consejo de los 500, ¿no? Donde prácticamente supervisaban asuntos públicos, asuntos privados como tal, ¿no? Y la isonomía que prácticamente era la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos como tal, ¿no? Entonces, miren, prácticamente la sociedad griega empezó a tener las primeras bases fundamentales de una democracia participativa, pero sin embargo, solamente para el grupo de élite en general, ¿no? Por ende, pues los demás gozaban, en este caso, de todo trabajo forzado y eventualmente tenían que rendir tributos, en este caso, hacia las autoridades, ¿no? Ahora, vamos a hacer unas preguntitas pequeñitas acá. Solo el 30% de la población tenía derechos políticos. ¿Será que eso es democracia o no? ¿Qué opinan ustedes? No es democracia. No creo. No es democracia. Ok, no es democracia. Muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, podemos establecer que de cierta manera no es como la democracia que nosotros la conocemos. Sin embargo, ya tenía lo que son las primeras pausas como tal, ¿no? Ya que, como ustedes saben, los comerciantes, artesanos y esclavos prácticamente era el grupo más importante que tenía en la sociedad griega, ¿no? Y sobre todo la libertad prácticamente dependían, en este caso, del representante o del amo que se le conocía, ¿no? También podemos establecer que la mujer griega prácticamente no estaba participando en la política, estaba directamente prohibida, y eventualmente ellas, en este caso, solamente acompañaban a los hombres en la toma de decisiones, ¿no? Además de eso, directamente a ellas se les formaban directamente en realizar actividades del hogar, ¿sí? Por ejemplo, en la formación materna, hablamos directamente en la gestión del hogar y sobre todo directamente en la preparación para el matrimonio, ¿no? De igual manera, los hombres tenían lo que es una forma de educación diferente, conocida como la mushek, que prácticamente les enseñaban escritura, música, poesía, también les enseñaban gimnasia, educación física, educación militar y sobre todo también les enseñaban formación integral para los ciudadanos frente a estos territorios, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la vida diaria de Atenas prácticamente estaban enfocadas en una alimentación en base a vino, cereales, pan, aceite de oliva y el pescado también, ¿no? En la mañana prácticamente se dedicaban al trabajo, en los negocios, al mediodía era de descanso y la comida principal, y en la tarde prácticamente iban al gimnasio. Recordemos que en la antigua Grecia prácticamente consideraban que el cuerpo, sí, era un templo sumamente maravilloso, sumamente hermoso, y por ende los griegos tenían que cuidarlos en general, ¿no? También podemos hablar de espacios construidos como el ágora, y también podemos establecer algunas etapas de crecimiento que tuvo la sociedad griega, con el caso de gobierno de Filipe II de Macedonia, con Alejandro Magno, con el helenismo también, ¿no?
Ahora también podemos determinar algunas de las contribuciones que prácticamente los griegos nos dejaron. Por ejemplo, la filosofía, es decir, la madre de todas las disciplinas como tal, ¿no? Es decir, ella fue directamente la primera que apareció y se fortaleció con el pasar del tiempo, más disciplinas, y que obviamente en ese caso la tenemos en la actualidad, ¿no? También podemos hablar de célebres personajes que aparecieron acá, como es el caso de Aristóteles, Sócrates, Platón, ¿sí? Platón prácticamente, él decía que el ser humano prácticamente viene del mundo de las ideas. Entonces, él decía que las cosas y las personas existen solamente porque uno, porque uno directamente lo piensa. Entonces, si en este momento yo les digo que estamos en clase, ustedes piensan lo mismo, entonces directamente estamos enfocados en una misma corriente como tal, ¿no? Pero prácticamente era enfocarse, ¿sí? En el estudio de la razón, ¿sí? Y sobre todo tratar de explicar lo que son fenómenos naturales en base directamente a observaciones científicas, ¿no? También podemos hablar el inicio de la democracia, el fortalecimiento del arte, arquitectura, el teatro, y sobre todo directamente las enseñanzas, en este caso, de las matemáticas como tal, ¿no? Ahora, en la parte de acá nosotros tenemos unas preguntitas, como ustedes logran observar, ¿verdad? ¿Sí o no? Dicen buenas noches. Por favor, puede agrandar un poquito la imagen. Sí, ahí Disculpe. está. ¿Me confirman, por favor, si está un poquito grande o todavía le falta un poquito más? A Sí, ver. sí, ya está muy bien. Un poquito Ya está muy falta. bien, gracias. Ya, muy bien. Entonces nos dice, primera pregunta. ¿Cómo podría considerarse democracia un sistema que excluya legalmente al 70% de la población? ¿Qué responderíamos ahí? Que no hay democracia porque solo está el 70% y debería ser el 100%. Y debería ser el 100%. Muy bien. Entonces, no es democracia como tal, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos encontrar? La siguiente pregunta nos dice, a ver, no, vamos a la primerita. El 70% de la población. Ahora, en la actualidad, ¿todos participamos en la política o no? Sí, todos. La Mm, política es abierta. Ok, muy bien. Estamos entre hombres, mujeres. Muy O bien. sea, participamos Muy bien. porque votamos, más no como políticos. Claro, muy bien. Entonces, miren, participamos directamente con el simple hecho de votar y elegir a los representantes, ¿no? Muy bien. Hoy en día, entonces, podemos hablar de democracia porque participamos, en este caso, la gran mayoría, ¿sí? Vamos a la pregunta número 2. ¿Cuál fue el rol fundamental de la esclavitud en el desarrollo de la democracia ateniense? ¿Era o no era importante la esclavitud? ¿Qué opinan ustedes? Yo Sí, creo que dentro de eso era parte de los trabajos que realizaban los Ya, muy esclavos. bien. sí, También era excelente, era importante. ¿Sí, por qué o no por qué? porque ellos ayudaban a realizar los trabajos. Ok, excelente. Ellos ayudaban directamente. Excelente, también toparon el tema de la economía. Muy bien. Entonces, es decir, la esclavitud prácticamente fue la base fundamental de la economía dentro de los griegos, ¿no? Ahora, si nos vamos a la tercera pregunta, ¿qué nos dice? ¿Cómo influyó la exclusión de las mujeres en la estructura política y social de las ciudades o las polis? ¿Creen ustedes que era bueno excluir a las mujeres de la política? ¿Sí o no? ¿Sí por qué o no por qué? No a las mujeres porque tenemos igual pensamiento que los hombres. Igual Ok, tienen los derechos nosotros los hombres. Igual los derechos. ok, O sea, en la muy bien. actualidad Entonces, eso, miren, pero anteriormente quedaron fuera de la participación política ok, y muy creo bien. que Entonces, perdieron miren, muchos derechos ciudadanos. excelente, muy bien. Entonces, miren, dentro de este parámetro, prácticamente la mujer no tuvo ningún tipo de participación, ¿no?
y entonces eventualmente no participaba en la toma de decisiones, en la elección directamente de autoridades, y lo que de cierta manera pues marginaba su participación en la política, ¿no? Además de eso, también podemos determinar algunos cambios que se dieron con las diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿qué lecciones sobre inclusión y derechos podemos extraer de Grecia para nuestras democracias modernas? Ok, una excelente pregunta. ¿Qué lecciones de inclusión y de derechos de la antigua Grecia nosotros podemos extraerlas y colocarlas en la actualidad? ¿Cuáles serán? Que a pesar de no haber sido toda la población partícipe de lo que es la democracia, pues ellos pusieron eso, de saber democracia en su país, Grecia. Ya, muy bien, excelente. Sí, ¿qué más? ¿Alguien más, por favor? ¿Qué tipo de lección nosotros podemos traer de la antigua Grecia en la actualidad? Se debe garantizar la igualdad de derechos y participación en los ciudadanos o en todas las personas. Los derechos de todas las personas. Muy bien, excelente. Extrae lo que podría ser, ¿no? Más organizaciones administrativas, en este caso con la finalidad de mejorar la armonía en nuestro territorio, ¿sí? Vamos a la quinta pregunta, nos dice, ¿cómo se compara la participación política griega con otros sistemas antiguos como Egipto o Mesopotamia? Bien, por ejemplo, acá Egipto y la antigua Mesopotamia tenían una organización bastante frágil, por decirlo así, ¿no? Mientras que el que tenía la sociedad griega era sumamente avanzada, sumamente desarrollada y sobre todo directamente jugaba con el papel fundamental de que cada ciudad polis establecer una autoridad, establecer lo que es un jefe militar y un jefe también religioso como tal, ¿no? Por ende, pues ayudaba directamente a cuidar los recursos y sobre todo directamente planificarlos, en este caso, en caso de enfrentamientos con otras culturas, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos hablar un poquito que dentro de la sociedad griega existía también lo que es otra cultura representativa, ¿no? Otra ciudad emblemática conocida como Esparta. ¿Sí? Hemos escuchado acerca de los espartanos. Sí, Licen. Hemos visto películas, series. Sí, gracias a filosofía, sí fuimos a ver las películas. Ok, muy bien. Las películas de los espartanos. 300, imagino que fueron a ver esa, ¿verdad? Sí, ¿no? La de la Aliada Ya, muy bien. y de la Es la idea de que Troya. ya, muy bien, excelente. No, en este caso, pues, en esas películas, series, hablan directamente de la vida como tenían los espartanos, ¿no? Entonces, una sociedad que desde muy pequeños enseñaban a los niños el arte de la guerra, el arte del enfrentamiento, y que obviamente tenían un ejército sumamente grande, sumamente aguerrido como tal, ¿no? Y en su momento también, pues, atacaron a los griegos y también en este caso, los atenienses, ¿no? Y obviamente pues los derrotaron como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos establecer que Grecia sembró las bases fundamentales de una organización política, de unas bases fundamentales, si hablamos de la constitución, elegir lo que son los representantes, elegir a las autoridades, el crear lo que se conoce también como las asambleas generales, que nosotros pues al día de hoy las seguimos utilizando, ¿no? Y por ende es importantísimo enfocarse directamente en las enseñanzas de esas grandes civilizaciones y que día tras día, pues, nuestro territorio sigue mejorando y cambiando. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No. Listo, muy bien, chicos, ¿no? De igual manera, por recordarles, por favor, ¿no? Ya no tenemos clases directamente el día de mañana y la siguiente semana, en este caso, también ya les vamos a notificar que no tendríamos actividad, ¿sí? Con todo, no se olvide, toda la información que nosotros les brindamos, siempre les vamos a hacer llegar al WhatsApp.
¿sí? Al grupo del WhatsApp para que ustedes estén al pendiente y no se olviden también de completar lo que son las pruebas de diagnóstico de ciudadanía, cívica e historia, ¿sí? De mi parte, chicos, una bonita noche, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Que hacen muy bien. Muchas Muchas gracias, gracias. licenciado. Muchas gracias, Licen. Una buena Gracias, noche. Buenas noches, licenciado.